Ya nos conectamos. Llegué, sí, cogí eso right on time. Right on time. Sí. Me demoré un poco, ¿no? No, está bien. Lo hicimos Oye, perfecto. ¿cómo van las cosas? Todo bien. Coño, ese día todavía ya. Sí, aquí son las 2 de la tarde. Ahí ya soy hermano. Coño, chaqueta de cuero. No, Y las 2 de la ahora tarde. sí. Ahora sí, chaqueta de cuero ya. Sí, sí. Ya estás para televisión. Así mismo. ¿Qué te iba a decir? Eh, Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Ah? Nada, ahí, ya tú sabes, esperando aquí para hacer esto. Sí. Ajá. ¿Ya Eh, ya te has preparado? no, yo todo lo improviso aquí. Todo lo improviso, porque cosas que ya pasaron, historias que ya pasaron, pues Ya lo hecho está. ya. Sí, se puede improvisar ahí, no hace falta escribir. Si uno lo escribiera, lo salieran mejor, ¿no? Pero pues, claro, eh, el tiempo tampoco da para No, eso. nos quedamos por Camagüey. Sí, no, nos quedamos cuando me llevaron para Guanajay, ¿no? Sí, de Guanajay no hablamos mucho. Papi, pon la cámara un poquito más que te quede menos espacio arriba de tu cabeza. Ahí, no tanto. Ahí, perfecto. Eso. Ok. Pues Entonces, ¿qué es Guanajay? Guanajay es una prisión de Habana Campo. No sé ahora cómo se llama esa parte ahí, porque todo eso lo han cambiado, ¿Sí? le han puesto otros nombres como provincias, ¿no? Pero no sé cómo se llamará, pero bueno, en esa época era Habana Campo. Ujú. Y es una de las prisiones, no es una prisión es una prisión de máxima seguridad, pero no de las más malas de Cuba, supuestamente. Porque en Cuba, ahí estaba, ahí en esa prisión estaba, a mí me llevaron para un área especial que habían, por ejemplo, ahí estaba Raúl Ernesto Cruz León, que no sé si estará preso todavía en Cuba, yo pienso que sí. En el 97 él puso varios petardos en toda La Habana, en, los, en hoteles, en varios lugares. Puso petardos y bueno, se hizo famoso porque no lo cogían. Incluso se fue de Cuba sin problema. Y después regresó y siguió poniendo y fue que lo cogieron. Wow. Entonces, él mató en un petardo de eso que él lo puso en el Hotel Riviera, creo que fue, pero puso el petardo dentro de un cenicero metálico. Entonces, cuando explotó el petardo, pues le convirtió aquello en una granada, porque los pedazos salieron, ¿no? Sí. Y un pedazo mató a un turista italiano, creo que era. Fabio se llama también. El turista italiano se llama Fabio, ¿no? Oh, bueno, eh, por eso lo condenaron a una tonga de años. Yo lo vi, hablé con él y todo. Y realmente eso no. En los petardos que él puso fue como para que vieran que había una oposición, ¿no? Había una gente en contra del gobierno, ¿no? Sí, pero hay una línea ahí entre terrorismo y oposición, ¿no? Sí, claro, claro. Pero, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros éramos pacíficos, nosotros no hacíamos nada de esas cosas, ¿entiendes? Claro. Pero, eh, en en el caso de él, que él vino de El Salvador, porque era salvadoreño, o es salvadoreño, él vino de El Salvador a hacer eso aquí. No sé quién le pagó, no sé cómo será la cosa. El lío es que puso los petardos eso, lo cogieron en Cuba y ahí le echaron una tonga de años. Y, y ahí estaba en el área especial esa de Guanajay. Habían otros presos, eh, había un Borges, que era un capitán de la seguridad del Estado, estaba allí, tremenda persona, buena persona, buena persona. Y él estaba al lado de mi celda, pues, cerca de mi celda. Y
él trató de pasar una información a la embajada mexicana, algo, una cosa de eso, y también lo cogieron y ahí le echaron, no me acuerdo cuánto, creo que fueron 20 años, no me acuerdo ya mucho. Y había otro también en la celda con él, que ese nunca hablé con él, no me sé ni el nombre ahora mismo, ya no me acuerdo. Y también estaba uno de un narcotraficante famoso, que famoso, lo hicieron famoso en Cuba, porque en realidad él, ese Rafael Bustamante se llama, que estudió ingeniería en Colombia y después fue a Cuba y en Cuba se dieron cuenta que, bueno, es una historia larga, pero no te la voy a hacer, pero fue a Cuba y lo metieron preso y lo condenaron. Ese era muy buena persona también, era en contra del gobierno totalmente. Todo lo que él vivió durante, durante el encierro ese que tenía, no sé tampoco si estará en Cuba todavía, o ya lo habrán liberado, tampoco sé. Entonces, esa área especial era bueno o malo. Sí, eso era lo mejorcito lo mejor de la prisión, ¿entiendes? Lo más, era apartado de todo el mundo, porque por eso era especial, ¿no? La especialidad consistía en que estabas aislado del mundo entero. Supuestamente de allí tú no podías sacar ningún tipo de información ni nada, ¿entiendes? Claro. Ese era el objetivo de eso, tenerte incomunicado. El objetivo de eso. Y claro que la incomunicación esa era relativa, porque siempre uno inventaba y sacaba cosas, ¿no? Pero allí había también mucha gente que los habían cogido robando y vendiendo cosas y, tú sabes, delinquiendo. Y los habían cogido ya después de mucho tiempo y los habían puesto ahí también. Muchas tenían también gente otros cubanos por droga. Casi todos los que estaban ahí, aparte de los que eran presos políticos, eh, trabajaban para la policía, ¿no? Los ponían ahí por eso, con ese objetivo, que trabajaran para la policía. Pero no tenían órdenes de hacerle daño a uno, ¿no? Sino de nada más informar lo que... Entonces, por eso la cosa iba bien, ¿no? Iba normal. Uno sabía que la mayoría estaba en algo, ¿no? Pero a mí no me importaba, porque yo no tenía nada que esconder, ¿no? Claro. Ahí estábamos, por ejemplo, cuando llegué me pusieron en una nave, en una navecita que hay, que habíamos como 12 presos ahí. Entre eso estaba Margarito Broche, Tanquero, José Luis Rodríguez Tanquero, que ya murió. Estaba también Omar Perné, que también murió. Omar Perné, bueno, los tres son buenos. Todos ellos tres son buenas personas. O eran, en el caso de... Y de ahí me llevaron para otra celda que estaba Carmelo, que también era de mi causa. Todos estos son de mi causa. Carmelo Sí. y ¿cómo se llama él? Y otro, que ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ellos dos también eran buenas personas. En realidad, todos los 75 que yo conocí en la prisión, todos eran buenas personas. No, yo no puedo. Claro. Cada uno con sus características, cada uno con su forma de actuar, pero ninguno era mala persona. Entonces, en total habían 4 de los 75 en Guanajay. No. En Guadalajara habíamos 2, 4, 8. 8. 8, me parece que éramos 8, sí. O estaba también Efren Fernández y, y, y Marcelo Mañobre. Pues ahí estuve yo un año, creo, cerca de un año, no llevo al año. Y ahí conocí a Zapata Tamayo, que ya te hablé de él, te dije que es uno de los tipos impresionantes
en la oposición. Él murió, ¿no? Sí, eso. Él era una persona que no transigía con nada. Él, cuando yo lo conocí, a mí me llevaron para la celda porque yo discutí con el jefe de la seguridad del Estado allí, con un capitán que había allí que era de la seguridad del Estado, que era medio analfabeto, porque no sabía ni escribir Isla de Pinos, ¿no? Sí, Y, y esa es una cosa que yo le corregí, por eso es una de las cosas que se puso bravo, ¿no? Porque yo le corregí la falta de ortografía, y además de eso, tú sabes que Fidel Castro bautizó la isla como Isla de la Juventud. Y cuando tú decías en Cuba Isla de Pinos, la gente decía, no, esa es Isla de la Juventud. ¿Entiendes? claro. Los comunistas se acertaban, no, esa es la Isla de la Juventud. Sí, Pero él ni saltó ni nada. Quiere decir que él no conoce ni la historia, ¿se entiende? No conocía ni la historia. Y entonces él me dijo un día, no, porque tú lo que eres tremendo contrarrevolucionario. Y me empezó a decir cosas, pero bajitico en el oído, ¿no? Bajito así al lado mío. Y ya yo me exploté y le dije, mira, compadre, el único ladrón y delincuente que quieres tú. Tú te robas el sancocho ahí de la prisión, ¿sabes? Y tú no eres abogado ni un carajo, que tú no sabes ni escribir, ni te sabes la historia ni de tu propio país. Y le dije una pila de cosas. Entonces él se fue corriendo y le avisó le dijo al jefe de la unidad, al jefe de la prisión, que yo le había dado. Se hizo un morado aquí, se hizo así parece, sí, y se hizo un colorado ahí, y dijo, no, mira, me dio. Fueron allá a buscarme, ya tú sabes, como 7, 8 guardias de esos vestidos civil, y ahí me cargaron, me llevaron para donde estaba el jefe de la prisión, y me sentaron en una oficina ahí, y con todo ello ahí, una oficina grandecita ahí con unos asientillos. Y, y el tipo me dijo, no, tú le diste al oficial que sé cuándo, papá. Entonces yo le digo, no, si yo no le doy ni a un ratón, yo soy un tipo pacífico. Pero cuando yo dije, yo no soy sí. un ratón, dice de la seguridad, yo no soy un ratón. Yo no estoy diciendo que usted sea un ratón, yo estoy diciendo, eso es un decir. Y a usted yo no le di. Dice, no, si me llegas a Sí, dar, te matan ahí. Dice, no, si me llegas a dar, te matan ahí. Quiere decir que yo no le había dado. ¿Sí? claro. Entonces le dice el jefe de la prisión, pero ven acá, ¿te dio o no te dio? Y entonces él le dijo, no me dio, porque si él me da, lo matan ahí. Y entonces, bueno, y ahí empezaron a discutir ellos ahí, qué sé yo. Y al final el jefe de la prisión quería ponerme 10 días y él quería ponerme 21 en la celda. Y, y allá me llevaron La celda es la celda de a la castigo, celda ¿no? de castigo. Y allá me llevaron para la celda de castigo y, y ahí llevaba yo como 2 días cuando trajeron a Zapata. Pusieron a Zapata abajo de la celda mía. La ventana de Zapata y la ventana mía se comunicaban. Es decir, yo arriba y él abajo. ¿No? Y, y Zapata empezó a hablar conmigo ahí cuando llegó. Le dije, no, ¿qué te pasó? Y no, que allá en la prisión él estaba en no sé qué prisión ahí de La Habana. Y, y me dijo, no, que me trajeron para aquí porque allá estaba protestando y eso, y como se formó un lío allá, un motín allá, pues me trajeron para acá. Y, ya ahí él, a los 2 días de estar ahí, ya empezó a gritar otra vez. Abajo Fidel, abajo la dictadura. Y uno lo seguía, pero no con esa intensidad que él no paraba, ni de día, ni de noche. ¿Entiendes? Cuando se acordaba, Ajá. lo soltaba. Él se paraba ahí porque son gente que sufrieron mucho, me imagino, de todas las prisiones anteriores y todas las cosas que él pasó, pues, y todos los abusos que habían cometido contra él, pues ya con él no había trance, ¿entiendes? Y él se ponía ahí a protestar y a protestar, a protestar. Entonces, pero fíjate qué clase de persona es Zapata, que cuando te llevan para la celda, no te dejan llevar comida ni nada, ni pan ni nada, es lo único que te dan, lo que te dan ellos ahí, la mierda que te dan ahí, ¿no? Que a veces uno no se la puede ni comer, no se la puede, Claro. pero, y Zapata cogió y enseguida, él no comía nada de la prisión, y enseguida me mandó un poco de azúcar, y yo le dije, no, Zapata, yo no quiero nada de eso, olvídate de eso, cómetelo tú, que tú deja eso para ti, que de todas maneras yo ahorita me voy de aquí, ¿entiendes? Y
y tú te vas a quedar aquí, te hace falta eso. No, joder. Insistió y que tuve que quedarme con eso porque no lo sentaba para atrás. Y claro. entonces, Entonces, de la celda de abajo a la celda de arriba, ¿cómo él te pudo enviar ese azúcar? porque él me mandó con el pasillero, que es el que repartía la comida y eso, ¿no? Me mandó una soguita. Y yo con la soguita esa se la tiré para abajo y entonces él me amarró ahí eso, el azúcar y se la... ¿Entiendes? Wow. Así era el invento. Ahí, ¿De qué tamaño es la celda de castigo? no, esa es la celda más grande que yo estuve. Y esa era una celda grandísima. Tenía como casi 4x4, porque esa era una celda de la época de Batista. Esa prisión viene de la época de Batista, no es una prisión moderna, de Cuba. Sí, tiene una onda medio presidio modelo de ese estilo. Exacto, una celda grande que tenía como 4x4. Y ya, bueno, yo me imagino que antes eso tenía cama y tenía todo, ¿no? Pero ya Sí, yo fui para ahí, ya lo que tenía era una plancha de cemento. claro. Ajá. Pues ahí en la celda esa estuve 21 días. Al final, Coño, te metió los 21 días. al final fue el jefe de la prisión allí y me dijo, oye, compadre, mira, tuviste que yo quise que te echaran 10 días y eso, pero la, la gente, es decir, la provincia, mandó a decir que no, que 21 días. Lo que Wow. así que, ¿me entiendes? Pero dije, no, Ese, lu- no sé. ese lugar tenía mucha mala energía, papi. Cuando yo fui ahí, no sé si yo fui una vez o dos veces, creo que fui dos veces. Y ese lugar era un lugar muy, muy, muy raro. Llegando a ese pueblo, ahí no hay calle. Es de Pedraplén, ahí la civilización no llegó. Tú sabes lo que te Sí, digo, sí, ¿no? claro. Tú lo pudiste ver. Tú has pasado por ahí que no estabas Antes, escondido. antes de estar preso ahí, antes de estar preso, íbamos ahí como cuando éramos jovencitos, eso, los muchachos, ¿no? Ujú. Con mis primos y eso, nos íbamos para allá, para Guanajay, para las escuelas campo y eso, a buscar, a Ya, enamorar muchachitas por allá. Eso. Así que claro, claro. conozco bien todo eso. Más bien, no, Sí. más o menos, ya no me Oye, acuerdo. Siempre, otra cosa que yo me acuerdo de esas dos visitas que yo hice, no sé si fue una o no, no estoy seguro, pero yo sí recuerdo exactamente que éramos abuela y yo los que fuimos una vez, creo. O Tati y yo, no me acuerdo bien. Pero era yo y otra mujer. Y cuando eso yo era menor de edad, creo todavía, ¿no? Yo tenía probablemente 14. ajá, eso fue en el 2003, en el 2003. Sí, papi, y yo con 13, 14 años, tú te acuerdas que nosotros te teníamos que darle el gusano, ¿no? El maletín lleno de comida. Entonces yo miraba a Tati y ya Tati ya no podía cargar más nada. Y el que me tocaba a mí me pesaba tanto. Entonces la entrada de ese lugar va desde que te deja la guagua hasta tienes que caminar en el sol hasta el punto, la garita esa, y de la garita tienes que seguir caminando más para allá todavía. Y yo te juro que no podía con la maleta aquella. No me sentía que podía, pero yo decía: "No, esto como que es como uno de esos momentos de la vida que tú te das cuenta de que aunque parezca que no puedas, sí puedes". ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Eso fue un switch Ajá. ese día, porque eso estaba heavy. Sí, no, no, eso es un pueblo de campo. Es un pueblo de campo. Ujú. En otra época, como en, el- en los 80 por allá, todavía tenía una calle principal ahí que Sí. el parque y la iglesia y esa calle principal ahí sí estaba bien asfaltada y eso, pero con aceras y eso. Pero ya fuera de ahí no había mucho. Bueno, y entonces, ¿cuándo te enteras? Otra cosa que yo recuerdo de ese lugar es que tú me decías que a veces encendían la música a todo volumen a cualquier hora, encendían las luces a toda hora, como que a veces torturaban a la gente con esas cosas un poco, Sí, ¿no? eso fue en Camagüey, no hay. Okey. Bueno, antes de llegar a Camagüey, tú estabas en Guanajay y de Guanajay, ¿cómo te enteras que vas para Camagüey? No, ese yo no me enteré. Yo, eso me montaron en un van a mí y a Omar Pernet. En un van que no tenía asiento ni tenía nada. Eso era un vancito eso cerrado completo, verde eso, encerrado, que ahí no, eso no es para personas, eso es para mercancía y eso. Y ahí nos metieron en el vancito ese que no tenía asiento ni nada,
y ahí con arriba de las cosas de nosotros, ¿no? De la bolsa esa de comida y eso, arriba de eso ahí sentado ahí o recostado y eso, y así nos salimos por ahí para allá que no sabíamos para dónde íbamos. Esposado, Oh, esposado de pies y manos. de pies y manos, Sí, de pies y manos. desde Guanajay hasta Camagüey. Ajá, exactamente. Esposado de pies y manos. Hasta ahí en la guaguita aquella chiquitita. Y no sabíamos para dónde íbamos. No, nosotros no vimos que cogimos la carretera central esa, no vimos. La Es decir, velocidad te dice que vas por la carretera central. había una ventanita que daba a una ventanita de cristal que daba a la cabina del chofer. Y a través de ese pedacito ahí que nosotros podíamos ver para adelante, ¿entiendes? Y ahí vimos que íbamos por la carretera central. Y porque al lado, a los lados y atrás no teníamos ninguna visibilidad. La única visibilidad que teníamos era el cuadrito ese ahí delante en la cabina, para la cabina, mirando para la cabina del chofer. ¿Y qué pudiste hablar con Omar Pernet ahí en ese viaje? Eso fueron horas, ¿no? Bueno, ahí te voy a decir que nos estaban orinando los dos. Y no había forma allí no podíamos orinar ahí, uno delante del otro ahí, ¿no? Y entonces empezamos a tocarle. Empezamos a darle patada a eso. Y ahí salí ese ellos pararon, oye, ¿qué pasó? Digo, oye, que estamos mirándonos, que ustedes piensen. Dice, coño, no, espérate, vamos a buscar un lugar para que orinen ahí un momento. Y entonces nos llevaron a un lugar ahí que se iba como a un restaurante, algo de eso allí para orinar. Y ¿Te quitaron las esposas de los pies y de las manos para poder ir a orinar o no? no quitaron nada. Tremendo show. Sí, no, imagínate, ellos te pintan, te dicen, no, estos son unos asesinos que mataron no sé cuántas gente. Wow. ¿Entiendes? Tengan cuidado, no, aléjense de ellos cuando ellos vayan pasando. 2 guardias nada más, No, iban dos guardias y una perseguidora atrás. con 4 o con 2 más. Iban con dos, creo, no me acuerdo ya, pero iban creo que dos. En la perseguidora, no sé si iban tres, no sé, Sí. no me acuerdo. Y ahí nos llevaron, a mí me llevaron para Camagüey, y yo llegué allí, yo no sabía dónde estaba ni nada. Llegué a Camagüey ese, y no sabía que estaba ni en Camagüey ni dónde yo estaba. Entonces, ahí me llevaron para Camagüey, me metieron para la celda, para una celda, eso yo los conté y no más nunca se me olvida que habían 11 candados antes de llegar a la celda donde me iban a poner a mí. 11 candados, dije, para el carajo, ¿dónde me están metiendo? Y, Coño, eso está crudo. y entonces ahí me llevaron, me metieron en una celda, pero aquello todo estaba oscuro. La única Sí, claridad que entraba, la claridad entraba en el pasillo de la celda. Había una franja como de 35 centímetros más o menos, que por ahí entraba la luz de la tapia, del muro de la celda, de la prisión. Y con esa claridad era que se veía para dentro de la celda. Y yo veo, cuando me meten para esa celda, cuando me meten por el pasillo, ¿no? Caminando así, para meterme para la celda, yo miro así para el lado y toda esa gente estaban parados, todos los presos, en cada celda había un preso, ¿no? Y esos presos estaban parados todos así alante de ¿no? Parece que ya le habían dicho que venía un preso o algo, ¿no? Y como eso era un acontecimiento allí, que entrara alguien allí, porque esa prisión decían kilo 8, se me perdió la llave. claro, Por eso tenía 11 candados para llegar a la celda. claro, Y cuando yo miro a la gente, a mí me impresionó, yo nunca había estado preso, ¿entiendes? Y la prisión de claro. Guanajay estaba feo, pero todavía era humano, ¿no? Sí, Ya allí eso era inhumano allí lo que. Entonces allí todos tenían la cara cortada, todos los presos con la cara cortada, lleno de tatuajes. Cuando aquello un tatuaje no era como ahora. claro, Cuando sí, por claro, ejemplo, que yo siempre vi los tatuajes como cosa de gente presidiaria y todo eso, ¿entiendes? Porque era eso. Los marineros y los presidiarios eran los únicos que usaban tatuajes. así
Yeah. Y cuando yo veía eso, cuando yo vi eso me impresionó, ¿no? Y no solo tanto la cara cortada de todo lleno de cortar, ¿no? Que el cortar que no le cogían ni punto, pues se veía, Sí. ¿no? La cortada completa, así es. Y bueno, ahí me meten para una celda. Yo creo que estuve como 3 días sin hablar con nadie. Hasta que, hasta que me pusieron al lado mío a Humberto Eladio Real Suárez. Lo pusieron. En lo que tú ibas entrando, esto te pregunto porque eh, son cosas, ¿no? Cuando uno va entrando y tú ves a todos los prisioneros, eso, que todos están parados mirando a ver quién era el que iba entrando, ¿te decían algo o Ninguno me dijo nada. Nadie me dijo nada. Nada más que se quedaron todo el mundo? mirando nada más ya. Claro. Y entonces, eh, ¿cómo se llama? Bueno, entonces llegó el otro y pues te pusiste a hablar con él después de 3 días. Ajá, después de 3 días me dice Humberto, me ponen a Humberto al lado mío. Oh, me ponen a mí al lado de Humberto. Porque ya Humberto creo que estaba, sí, Humberto estaba ahí. Me ponen a mí al lado de Humberto. Es decir, yo estaba en una celda y me trasladan para otra. Me ponen al lado de Humberto. Humberto Eladio Real Suárez. ¿Cuál es la razón por la cual te trasladan de celda en celda? Oh, para ponerme al lado de Humberto. Parece como Oh, ni habla con nadie ni nada, vamos a ponerlo, ¿entiendes? Pues la gente me habla, claro. ¿no? Oye, espérate un momento. Un segundo. Dale. Bueno, aquí estamos conectados con el señor Fabio Prieto Llorente, uno de los 75. Fue capturado en el 2003, él y 75 más para probar un punto para asustar al pueblo cubano. Porque él estuvo preso, mi familia salió a las calles con flores en las manos a preguntar por la libertad, a exigir la libertad de él y los demás 75. Crearon las damas de blanco. Las damas de blanco lograron sacarlo de la prisión. Seguimos. Pues aquí está. Entonces, Pues ¿qué hablaste con Humberto? Humberto, ¿cuál es el apellido de Humberto? Humberto empezamos a hablar ahí, enseguida me di cuenta quién era, porque Humberto, él fue con 22 años, salió de aquí de Estados Unidos a Cuba a liberar a Cuba con las armas en la mano. Mm, Y claro, aquí hay mucha propaganda también diciendo que aquello ya se está cayendo, que aquello ya no le queda nada y que se no sé cuándo. Entonces, claro, con esa propaganda, pues él fue una víctima, ¿no? De esa. Y allá fue a Cuba, y allá lo cogieron preso en un pedraplén y accidentalmente mató a uno, se le disparó el fusil que llevaba, mató a uno y lo condenaron a pena de muerte. Papa intercedió por él y al final le conmutaron la pena de muerte a 30 años, creo, o a cadena perpetua, no sé, y ya salió, creo que ya salió, no sé si estará aquí o no. Pero Humberto era una bella persona. Y esa gente, después de años ya que llevaba ahí, pues esa ¿cuál es gente, el apellido? ¿Cuál es el apellido de Humberto? Humberto Eladio Real Suárez. Y, y cuando yo estaba ahí al lado de su celda, espérate, yo hablé con unos días antes, el día antes, el mismo día que yo caí preso, yo hablé con el papá de Humberto. Entonces el papá de Humberto me dice, no, mi hijo está en la prisión de Camagüey y él come 20 días y 10 días no come, todos los meses. Y yo le digo, pero ¿por qué hace eso? Y dice, no, porque él está reclamando el uniforme militar con el que él vino de Estados Unidos a liberar a Cuba. Y, y está reclamando también que lo traten, que haya mejor trato para los prisioneros y todas esas cosas. Bueno, el lío es que yo dije, coño, pero yo en ese momento que me lo dijo el padre Humberto, yo dije, no, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a dejar de comer Claro, día, no?
Pero cuando llegué allí a la prisión, conozco a Humberto, y Humberto me dice, no, yo hago una huelga de hambre. Y entonces ahí yo le dije, no. Y ahí empezamos a conversar, nos hicimos buenos amigos. Él es una persona excelente. Y pues ahí estuvimos varios meses, ahí uno al lado del otro, ahí conversando siempre, hicimos una amistad tremenda. Y yo lo ayudaba, él me ayudaba lo que podía. Y así cada cual, ¿no? Nos ayudábamos mutuamente. Y incluso una vez nos sacaron una visita juntos. Y sí, él, ya te digo, él era muy buena persona. Cuando yo me fui de allí, pues allí se quedó. Y ya después ahora me enteré que hace poco que salió ya de la prisión. Coño, qué Pues, bueno. esa prisión, se me perdió la llave, esa le dicen, pero con toda razón. Por ejemplo, la celda donde yo estaba ahí al lado de Humberto y la de Humberto también, las paredes estaban llenas de mazamorra. Otra de mazamorra de este gordo así. Sí, No era un poquito no. Todo alrededor de eso, porque esa celda te abrían una llave, ellos eran los que abrían una llave, y aquello empezaba a echar agua ahí por la mañana y después por la tarde. Es decir, ellos la abrían y la cerraban. La abrían un rato por la mañana y un rato por la tarde. Ahí tú llenabas la tanqueta, los pomos para tomar agua, te bañabas y así tenía agua, ¿no? Siempre. Y pues esa celda tenía 1,10 metros de ancho, o 4 metros de largo. Quiere decir que el espacio era 1,10 metros. Eso viene siendo más o menos 3 pies y pico, creo. Y ahí me pasé yo casi 2 años en esa celda. Y allí vi yo de todo. Una vez, por ejemplo, y vamos a empezar a hablar cosas feas ya, de lo que yo. claro. Por ejemplo, una vez traen a uno de un motín que había habido en La Habana y lo llevan para allí. Y empieza él, el que estaba, a él lo ponen arriba. Y empieza a hablar con un preso de abajo, que estaba al lado mío, que lo conocía, porque eran presidiarios viejos. Y yo veo que empiezan a conversar, ¿no? Y, oye, ¿qué? No, allá hay un motín, que y hablan bien normal. No había, no, ahora ya tú sabes, aquí a esperar a ver qué pasa, no sé qué, a ver si me sacan de esta prisión o me dejan aquí o qué sé yo, me llevan para un destacamento, nada. Todo eso hablando de todas esas cosas. Pero después al otro día me dice un pasillero. Los pasilleros son los que limpian, reparten la comida, hacen todas esas cosas, ¿no? Y viene y me dice, oye, Fabio, el tipo que trajeron ayer de La Habana está ahorcado allá arriba, tirado en el piso ahí como que está tirado en el piso ahí que se ahorcó. Y me dice, no digas nada porque si dices algo van a saber que fui yo. Y ya yo no dije nada. Pero ya después que vinieron, porque esos son, por ejemplo, vienen los que limpian, ¿no? Limpian, después se van esos, vienen a veces son los mismos, pero a veces los cambian, ¿entiendes? Entonces cuando yo vi que cambiaron el grupo, ¿no? De que me había dicho eso, que ya no era el mismo, que ese no fue, pues entonces yo dije, bueno, este es el momento ya de decir lo que. Yo dije, oye, caballero, hay un preso que trajeron de La Habana, está allá arriba, que se dicen que se ahorcó. Y ahí empezaron, ya tú sabes, a formar una bulla de carajo y tocar puentes y la madre otra. Y a gritar abajo Fidel, abajo esto, abajo otro. Ahora, ¿se mató o lo mataron? Okay. Pero te dijo el otro que había sido él, ¿no? No. El pasillero me dijo que estaba muerto. Pero supuestamente se ahorcó. Claro. ¿Entiendes? Pero yo lo que no dudo es que lo hayan ahorcado a esa gente. Porque ahí en esa prisión te decían, si tú le haces algo a un preso, a un guardia, en otra prisión, aquí te la cobramos. Claro. Y nadie se Y a entera. mí
eso me lo decían a mí, me lo dijeron varias veces por ese incidente que hubo allá en Guanajuato, por el tipo que dijo que yo le había dado. Claro. Ajá. Por eso me decían eso a mí. Y yo le decía, no, pero yo no le he dicho nada a nadie. ¿Entiendes? Ese que Claro. ustedes insinúan, que ese que ustedes dicen que yo le di, yo nunca lo toqué. Él lo que es un mentiroso que dijo que yo le había dado, pero después reconoció que era mentira, que yo no le había dado. Sí, había que estar pendiente de ese juego. Pero eso es una forma también de torturarte. Ellos saben que Claro. no lo hiciste, pero como diciendo, te vamos a sonar aquí, ¿me entiendes? Para echarte miedo. Claro. Entonces, por ejemplo, allí sí hacían eso. Allí, por ejemplo, te ponían música. Y era ahí música y música y música y música. Y entonces, digo yo un día, coño, menos mal que ponen música en inglés, porque así uno practica. Ya más nunca pusieron música en inglés. Wow. Fíjate si oyen, ¿entiendes? Estaban oyendo todo Sí. lo mínimo que uno decía allí eso lo tenían ellos. Ellos tenían allí, parece, cosas para grabar, y equipo y eso, para cualquier cosa que uno dijera, saber. Y la música Está al lado, el que está al lado está escuchando y por cualquier cosa te delata, ¿no? también puede ser eso, también puede ser que porque decían que en las paredes ponían cosas para oír, ¿no? Micrófonos y eso para oír lo que la gente hablaba. Había paredes que eran medio fofas así, ¿no? Que parece que decían que ahí ponían micrófono. No sé, yo no sé nada. Wow. Pero sí tenían métodos para enterarse rápidamente de todo lo que uno decía. Y allí cualquiera, toda esa gente, a pesar de que son asesinos, violadores, de todo tipo de gente, esa gente también son igual chivatos de ellos, igual. Claro. Y Claro. algunos no, hay algunos que no, que tienen a pesar de ser lo que sean, tienen, pero allí, por ejemplo, conocí uno que por matar una vaca le echaron 40 años. Le decían así a ese, 40 años, por matar. Wow. A otro que por llevarse un espejo de una casa le echaron cadena perpetua, porque el espejo era de un fiscal, ¿no? Wow. Y el espejo era de la casa de un fiscal, ¿entiendes? Se llevó el espejo de la casa del fiscal. Entonces, Wow. entonces, por ejemplo, conocí a otro que cayó preso con 5 años y al cabo del tiempo, pues ya tenía como 50 años, chavo. Y 5 años por algo que él no hizo. Es decir, hubo una bronca en un festival, en un carnaval, algo de eso, y uno mató a otro. Entonces la policía, como él era amigo de ese que mató, la policía le dijo, oye, nosotros sabemos que tú no le diste el cuchillo, porque tú no estabas cerca de él en ese momento. Pero si tú no dices quién fue, porque nosotros sí sabemos que tú sabes quién fue, si tú no dices quién fue, te vamos a echar, tú eres el que va a pagar. Y él dijo, no, pero yo no fui, yo no tengo nada que ver con eso. Y ustedes mismos dicen que yo no estaba ahí, yo no fui, yo no tengo nada que ver con eso. Búsquenlo ustedes qué fue, porque yo no sé quién fue. Bueno, le echaron 5 años y a partir de ahí se fue enredando y terminó con una tontería. Wow. Entonces, allí, por ejemplo, una vez 5 presos, y estamos hablando crudamente. Sí, no, para eso estamos haciendo esto, para que la gente tenga idea de lo que pasa cuando tú exiges la libertad, hablas lo que tienes que decir, haces lo que tienes que hacer, y las consecuencias que al final de la jornada no te matan, pero cuéntala. Yo allí, por ejemplo, a mí nunca me dieron golpes. A mí nunca me dieron golpes. Al que una vez sí le dieron fue a Juan Carlos. Juan Carlos Herrera Costa, que también es de la causa de nosotros. Y Sí, el que fue con nosotros a la España, el que se tiraste la foto, sí. el que está en la foto, a Juan Carlos, que ya murió también.
Sí, a Juan Carlos sí le dieron una vez. Y ahí también estaba, bueno, ahí habían varios, habíamos varios. Ahí estaba, bueno, es que los nombres se me olvidan. claro. Raga, González Raga. Estaba también, ¿cómo se llama este periodista? Ricardo González Alfonso, estaba también ahí. Ahí estuvo. Entonces, básicamente, tú estuviste en una celda y alrededor tuyo varios personajes que tú tenías que entender más o menos cada cual por lo que estaba ahí, por lo que había pasado, ¿no? Entre Yo ustedes. nunca tuve ningún problema con los presos comunes, porque yo siempre los respeté y nunca hice ningún tipo de chiste con ellos, ni ningún tipo de confianza, ni nada de eso. Es decir, ellos en su lugar y yo en el mío. Y además de eso, había muchos presos comunes que nos apoyaban, que me apoyaban, que apoyaban a los presos políticos. Y Claro, había presos comunes que no transaban con nosotros. Si tú nos tratabas de hacer algo con nosotros, ellos te caían arriba. claro, Y entonces, eso ahí en Camagüey, había mucho cuidado, mucho los presos comunes la pensaban para actuar para hacer algo. político. Y entonces esa gente, por ejemplo, bueno, no te voy a poner el ejemplo de eso. Allí también conmigo estuvo allí también José Daniel Ferrer García. José Daniel Ferrer García, que allí en la prisión, bueno, en la prisión en toda mi vida lo vi una sola vez, que fue esa vez. Esa vez que una vez que nos llevaron a ver al padre de la Iglesia Católica, al cura de la Iglesia Católica, nos llevaron a verlo, que él no nos fue a ver y entonces nos llevaron a los tres. En ese tiempo, que fueron los que más estuvieron conmigo ahí, ellos estaban en unas celdas, en un área de celda, ¿no? Que era como para la gente permanente, que era una celda un poco más grande, que sé yo. Y entonces a mí me tenían de este lado en la celda esta chiquitica. A mí nunca me unieron con ellos. Pero sí lo vi una vez a José Daniel en la visita esa del cura. Y ya esa es la única vez que lo vi, pero sí nos comunicábamos. Es decir, a veces nos mandamos papelitos y eso, ¿no? Oye, ¿cómo está la cosa? Y era lo oía yo también, las discusiones, por ejemplo, con los guardias, esas cosas. Y él sí era una gente recta, bien recta, que no le gustaba el culipandeo ni nada. Lo de él era, las cosas eran ahí, por ahí, había que hacerlas así. Con respeto. Sí, había un tipo serio y muy. También él es intransigente con su opinión, ¿entiendes? Cuando sabe que tiene la razón, pues. Y ahí estuvimos también en Camagüey. Eso fue terrible, ¿Cuántos terrible. años, cuántos años estuviste ahí? 2 años en Camagüey. 2 años en Camagüey. Ahí en Camagüey, en Camagüey, fue duro eso, porque yo no salía mucho, por ejemplo, yo no salía sol. Se sacaban a sol le decían gallera, que era como una gallera. Eran celdas, pero sin techo, con reja. Celdas con reja. Entonces, era, por ejemplo, 1,5 metros de cemento y 1,5 metros de reja, de cabilla. Y ahí nos sacaban. Yo al principio salía, pero un día me ponen a un preso de un lado y otro preso del otro lado. Y ellos se empiezan a fajar y a discutir. Y que no, que si tú esto y que si tú aquello y que lo otro. Los dos eran buenas personas, que era lo más jodido el caso. Pero allí no entendían esa gente. ¿Entiendes? Porque el problema es que uno había hecho una huelga de hambre y el otro no quiso sumarse. Y ya por eso se empezaron a discutir ahí, a fajarse entre ellos. Entonces yo traté de calmarlo, pero no hubo forma. No hubo forma. Y ellos eran
ya te dije, eran presos comunes, pero eran presos comunes que toda actividad política ellos se sumaban, ¿me entiendes? Claro, Ellos no eran políticos porque habían caído por una razón común, ¿no? claro. Pero como personas, eso eran presos políticos. Sí, Porque eso sí, obvio. la vida protestando allí contra todo lo que, incluso protestaban más que uno, Claro. ¿no? Porque ellos le daban palo y acababan con él y nada. Y ese día se ponen ellos a discutir entre ellos, y como yo veo que no los puedo calmar ni nada, ¿no? Yo dije, bueno, déjame dejar eso así. Pero al otro día, cuando fueron a sacar para el patio, yo dije, no, yo Sí, no hay necesidad de exponerse a esa energía. iba a quedar entre ellos dos. Bien. Como yo no conozco a esa tipo de gente, pues yo dije, no, yo no. Entonces, Sí, se tiran cosas y no es fácil. empezaron a tirar mierda, Ya, podrines y de todo, podrido. Empezaron a echar cosas. Cuando tú sales de la celda te registran, ¿entiendes? Pero cuando los guardias ven una cosa esa, ellos no hacen nada. claro. Ellos dejan lo que se tiren cosas, ¿entiendes? Como eso para ellos es una gracia, ¿entiendes? Sí, un show. Ajá. Y entonces yo no salí porque yo sabía que iba a suceder algo feo. Y gracias a eso no. Pero ya eso motivó que ya yo no saliera más a coger sol, ¿entiendes? Claro. No salgo más a coger sol porque capaz de que un día eso saca yo y se empiecen a tirar cosas ahí y yo en el medio, ¿entiendes? Sí. Sí, a mí me da claro, sabe Dios si lo hicieron a propósito también. Sí, claro. No, ellos lo dejaron. Ellos sabían lo que iba a pasar y lo dejaron. ¿Entiendes? ¿No? Eh, Ellos sabían lo que iba a pasar y lo dejaron. Si yo llego a salir, olvídate que a mí me toca ir. claro, Yo dije, no, claro, yo no salgo más. Yo lo sí. sabía también. Y ya ahí no salí más a patio, 2 años, casi sin coger sol, sin ver el sol. ¿Entiendes? ¿Tuviste alguna interacción con el jefe de la... Yo me acuerdo que tú tuviste alguna interacción con el jefe de la prisión. Con el jefe de la prisión, sí, hablé varias veces, pero por ejemplo, cuando hubieron unos enfermos de SIDA que se embarraron de ese fecales, todo el cuerpo, y las rejas y todo, y empezaron a protestar, porque ellos querían que los llevaran para una prisión que eran de enfermos de SIDA. Claro, No hay en esa prisión que no había condiciones. Y como no los llevaban, pues hicieron eso. Se le sumaron, todo el mundo se sumó, empezaron a protestar, todo el mundo empezó a protestar. Y como a las 2 horas y pico vinieron los guardias, como 40 guardias, al mando del segundo jefe de la prisión. Y el segundo jefe de la prisión ese tenía los ojos de este tamaño, así, y rojo. Y le digo yo, Humberto, ahora es que tenemos que protestar y claro. ponernos a gritar aquí a Don Fidel. Y dice Humberto, no, Fabio, no, ya, porque ahora sí te matan. Ahora sí te matan a palo y no pasa nada. Ya, Wow. ya esto se acabó, me dijo él. Y yo, porque ya todo el mundo se cayó. Nada más que porque ellos subieron para allá arriba y le dieron una entrada de palo a todos los idosos eso, y bajaron, cuando bajaron ya todo el mundo se cayó. Hubo uno solo que protestó y le entraron a palo. Wow. Que precisamente fue uno de los que estaba al lado mío, de la celda al lado mío, pero Sí, que ya estaba en la celda por allá. A ese fue el único que le dieron abajo y ya se cayó. Te estoy hablando que había más de 200 presos ahí. claro. Y yo dije, coño, si tú vas a gritar y después te vas a, ya cuando la cosa se ponga fea, te vas a callar, pues, ¿para qué vas a gritar? ¿Entiendes? Sí, Y ahí empecé yo a hacer guerra psicológica. Yo dije, bueno, aquí lo que hay que hacer es que esta gente tiene el poder, pero nosotros tenemos la razón, así que hay que hacer la guerra que hay que hacer aquí, es guerra psicológica. Y ya empecé a decirle a los guardias, no, tú no eres mi enemigo, a ti te están engañando, te están cogiendo para eso, ¿entiendes? Pero en realidad tú no eres mi enemigo, tú eres mi amigo. Tú eres de mi mismo grupo, no del grupo de jefe de la prisión. El claro. jefe de la prisión de un día de puerco ahí, cada vez que le da la gana se lleva un puerco para su casa y se lo come. Tú tienes que robar sancocho aquí, arriesgándote a que te cojan y te boten de aquí por robar sancocho, o que te castiguen, como dicen ellos, y te dejen aquí una semana más, una semana sin salir de ahí, y por llevarle un poco de sancocho a los puercos de tu casa para después poderle comprar un par de zapatos a tu hijo y comerte un poco de... Y te diste cuenta que ya eso empezó
A comerle el cerebro. Exactamente, ellos empezaron a cambiar ya. Y me decían ya, no, tú no tienes, a ti no te había que traerte para aquí, esto es un descaro haberte traído a ti para aquí, yo sé, no sé cuándo, ¿no? Y hay muchos, había uno que era un tipo de los más peligrosos ahí, ya no querían dar golpe. Esa gente, te digo, que esa gente eran asesinos, esa gente te metían una tranca de esa, unos palos de escoba de eso, y de escoba no, de guayaba, y te daban una cantidad y te partían brazos, cabeza, lo que fuera. Sí, un golpe. Sí, sí, sí. Y con un palo de guayaba, eso no se espante ni nada. Eso te espante la vida, pero no se espante. Y entonces había uno alto, un mulato él alto. Y siempre venía para adelante, para ir al frente de mi celda para hablar conmigo. Todavía me sacaron para otra celda por allá. Y él no era de esa área y él iba allá. Se ponía a hablar conmigo. Entonces siempre me decía, no, porque ustedes los contrarrevolucionarios. Y entonces, pero era para sacarme, ¿no? Para que yo le empezara a hablar y eso. Y entonces se quedaba callado así mirando. Y me decía, es verdad lo que tú dices, compadre. Y que se cuando. Bueno, hasta venían a darme ya quejas de lo que le hacían. Wow. Venían aquí a darme quejas. Y me dice un día el jefe de la celda, era un tipo de ese, ya tú sabes, cinta negra en karate y no sé cuánto eso en bolsé, en judo y la madre de otro. Y viene un día y me dice, coño, Fabio, yo te admiro a ti, compadre. Le digo, ¿eso por qué? Coño, porque todo el que yo traigo el teléfono viene a llorar. No, que si es esto, y tú vienes aquí, tú te pones a decir cosas ahí, todo lo que te da la gana, y no, sin miedo, y tú hablas ahí como. Y yo le dije, no, pero yo no estoy diciendo mentiras nada, yo digo lo que yo sé, ¿no? Claro. Dice, yo sé que tú dices lo que tú ves. ¿Sí bien? Y entonces, eso fue la actitud que yo tuve allí siempre, ¿no? Y todos los presos y toda la gente que estaban ahí veían lo que yo hacía, ¿entiendes? Es decir, que yo, Por 2 años. por ejemplo, una vez fue el segundo jefe de cárceles y prisiones de Cuba. Fue allá. Y entonces yo veo que pasa para allá. Yo estaba acostado y él pasó. Y cuando ellos pasaban había que estar parado ahí, ¿no? Pero yo me quedé acostado. Pero me dice uno al lado mío, de una celda al lado, oye, Fabio, ese es el jefe de cárcel y prisiones, ese es el segundo jefe de cárcel y prisiones. Y cuando me dice eso, yo me paré y me paro ahí al frente de la celda. Y viene el tipo cuando vira para atrás, ¿no? Y le digo, oiga, era un coronel. Le digo, oiga, coronel, usted es una persona importante. Imagínate, se dio un inflado el tipo, fue para allá inflado. Dice, no, ¿por qué tú dices eso? Le digo, porque hace una semana que lo están esperando usted aquí y no han dado ni un golpe. Quiere decir que aquí no hace falta dar golpe. Aquí dan golpe por abusadores que son. Wow. Y entonces me dice, no, espérate, ¿con quién estoy hablando? Le digo, no, Fabio Prieto de Llorente de los 75. Dice, ya, está bien. ¿Está bien ahí en la celda ese? Le digo, no, usted no está viendo cómo está. Dice, bueno, Sí. pues ahí va a estar un tiempecito. Ahí es todo el tiempo que te dije. ¿Entiendes? Claro, claro. Por ejemplo, ese que llegó a la protesta aquella con los ojos así de este tamaño, ese que era el que estaba comandando en la entrada de golpe, ese un día me saca para una oficina y me empieza a hablar. Pero cuando él empieza a hablar, veo que es un tipo que está preparado, ¿no? Que hablaba bien. Se me dice, no, yo soy abogado, que sé yo, que sé cuándo, pam. Y entonces cuando terminó de hablar, le digo yo, oiga, yo me admiro, porque yo lo oigo hablar usted parece una buena persona, pero por la idea que yo tengo de usted es que usted es un monstruo. Mira, el tipo se puso colorado. Era un mulato oscuro así, se puso como indio, moro. Se puso colorado. Y me dice, no, ¿por qué tú dices eso? Y le digo, oiga, porque usted el día aquel de los presos de SIDA, que la protesta aquella, que usted llegó allí, yo lo vi, usted tenía los ojos de este tamaño rojo, que usted quería matar a alguien. Si usted lo hubieran dejado en ese momento, usted hubiera matado a alguien ahí. Claro. Y usted aquí no está para eso. Y cuando le dije eso, muchacho, el tipo bajó la cabeza y me dijo, no, es verdad que a veces yo llevo 20 y pico años aquí y a veces uno se extralimita. Ya uno ya pierde la. Bueno, el tipo empezó a pedir baja.
que quería la baja, que se quería ir de ahí, que ya no quería estar más ahí. Entonces, como esa gente no te dan no le dan la baja. Ellos pueden pedir. Sí, no, tú eres un... Y si se ponen a protestar, si por ejemplo hubo uno que se fue por su cuenta, ¿no? Y lo cogieron, lo metieron preso un año y después lo volvieron a llevar al país. La gente ya la vez que están ahí en esa, Wow. ya esa gente está ahí hasta que ellos les dé la gana. Bueno, sí, claro. El lío es que a él lo mandaron de jefe de, de una escuela de instructores de eso para ponerlos ahí en la prisión, para instruir gente para mandar para los países para la prisión. Ahí lo pusieron. Y antes yo salí de Camagüey, unos días antes ya lo pusieron ahí. No sé si lo pusieron para que yo lo viera o no. Sabrá Dios. Bueno, eso es otra cosa, otra de las cosas que allí vivimos. Es duro eso, haber estado en un lugar de eso donde tú dejas de creer en el ser humano. Cuando estás en un... ¿Cómo así? Sí, cuando estás en un lugar de eso, ya tú dejas de creer en el ser humano porque tú ves tantas cosas horripilantes ahí, todo lo que hacen, ¿entiendes? Cosas en que no hay razón para que se hagan, ¿entiendes? Por ejemplo, había un preso que allí que le cortó la cara a un guardia en otra prisión y lo llevaron para allí. Él me decía, Fabio, yo entré a esta prisión sin una sola cortada ni nada. Aquí lo primero que hicieron fue mandar a un preso a que me cortara la cara a mí. Claro. Para vengarse de, como lo que te expliqué, que le cobraban, ¿no? Entonces, bueno, ese preso en un solo día, en una protesta esa que él hizo, pues ese lo que hacía era drogarse y tomar pastillas y la madre lo tomaba de eso, se emborrachaba ahí y empezaba a gritar abajo Fidel, abajo el comunismo, me cago en la madre del jefe de la prisión de todo gritaba. Y entonces hasta que no venían y le daban una entrada de palo, no paraban. Entonces, Claro. para que no le dieran una entrada de palo, se cortaba. Él mismo se cortaba. Y en una sola noche de protesta, le cogieron 97 puntos. Una persona que llegó allí sin una sola cortada. Claro, en un solo día. Ajá. Entonces, esas cosas tú la ves, es verdad, él cometió un delito, pero no es para hacerle todo eso, no es para picarle la cara a él, ni para... Entonces, al preso que le mandaron, le dijeron, pícale la cara a fulano que te vamos a llevar para tu provincia. Él vive en Pilar del Río, estaba en Camagüey. Claro. Son, no sé cuántos, tongas de millas. Y entonces Sí. dijo, coño, le pico la cara a este y me mandan para allá, para Pinar del Río, a ver a mi familia otra vez, ¿entiendes? Mi familia no puede venir aquí porque no hay dinero para eso. No hay dinero. Del Río sí pueden ir a verme. Entonces ¿qué hizo? Fue que le cortó la cara, pero nunca lo mandaron para Pinar del Río, lo dejaron ahí. Wow. Entonces, él mismo se encargó de decirle a todo el mundo que él le había picado la cara porque los guardias lo habían mandado. ¿Entiendes? Claro. Es decir, todas esas cosas que hacían allí, que en realidad no hacían falta hacerlas, ¿entiendes? Porque con humanidad se podía haber manejado todo ahí, ¿entiendes? Sí, por eso es que estamos haciendo esto, papi, porque al final de la jornada, el humano, si tú lo pones en una situación X, va a ser lo peor. Hay posibilidad de que nosotros nos hagamos lo peor entre nosotros. Y eso todo tiene que empezar desde arriba, del gobierno, empezar a estructurar las cosas diferentes, tener todo bien organizado para que nadie llegue a esta situación. Claro. A ver ley y que se respeten las leyes. Claro. Y que se respeten. Pero bueno, es así. Ese lugar era un Lo lugar. lo más triste también es que tú estuviste ahí 2 años, después de ahí te fuiste para otro lugar y ese lugar siguió funcionando exactamente hasta el sol de hoy. Mira, ya en el lugar ese, en el tiempo, al final no del tiempo que yo estuve ahí, ya no daban ni golpe. Ni los guardias querían dar golpes, ni ya los jefes ya no tampoco estaban mucho por la labor esa de darle las trancas que a la gente, ¿entiendes? Y ya se han Claro. parado bastante los golpes, ¿entiendes? ¿Tú sientes que fue por tu Yo trabajo? creo que lo que yo hice allí en ese aspecto fue importante. Fue importante para acabar con eso, ¿entiendes? Claro. Porque no solo eso, yo también lo denunciaba, lo mandaba, se lo sacaba las noticias desde que caí preso, desde el mismo Guanajay. Yo empecé a escribir
lo que pasaba en la prisión y a sacarlo y a dárselo. Claro. Ahí tengo los escritos, ¿no? Yo no los he revisado, pero mi hermana me los dio. Me Sí. una tonga de una bolsa llena de papel y ahí debe estar todo eso. Yo necesito eso actualmente. Ajá. Y nada, pues dejarlo para la semana que viene. Está bien. Bueno, le dimos por una hora. Contamos historias sólidas por una hora. Ahí estuvimos en Camagüey un rato. Entonces, Y ya ahora la próxima, de ahí te llevan para la sí, isla. ahí me iban para la isla. Ajá, Está bien, eso hay que contarlo con detalle. ajá. Porque la isla somos, la isla. Yo creo que la gente de la isla que nunca ha estado en Guayabo tiene que entender qué cosa es Guayabo. Te anuncio que la isla, para mí, fue una prisión peor que la de Camagüey. Wow. Peor que la de Camagüey. A pesar que no se veían las cosas que se veían en Camagüey, pero era peor que en Camagüey. Así que para la semana que viene vamos a tener unos detallitos para contar. Para que la gente entienda por qué es necesario cambiar a Cuba. Claro, Cuba tiene que cambiar porque esa dictadura no deja vivir a nadie. No vive nadie. No, porque yo estoy hablando de las prisiones, pero es que en la calle la cosa está igual. Sí, pero las prisiones son un reflejo de la calle. Y ahora mismo tú, por ejemplo, en medio de la calle, delante de la policía, tú le metes a una mujer, yo creo que tú le metes a una mujer, por lo menos fuera de La Habana, vamos a apartar La Habana, porque La Habana no sé todavía cómo estará, en La Habana siempre ha habido más respeto con eso, pero yo creo que ya también en La Habana eso está al garete también, pero bueno, por lo menos fuera de la Habana, por ejemplo, tú le metes una galleta a una mujer delante de un policía y puede ser que te lleven para el calabozo y te digan, oye, que se dio, y le vuelve a dar, te vamos a... pero te cogen y te sueltan, no te hacen nada. Por eso no te hacen nada. Pero si tú dices, oh, fíjate, enseguida te llevan para. Claro. Sí. Entonces, te tratan de provocar para que tú le tires un golpe o algo para acusarte de desacato y de no sé qué, no sé Sí, yo cuánto. sé. Hay historias, hay historias. O si no, te lo dan ellos mismos. Te dan una Ujú. entrada de golpe y después te acusan de desacato, como que tú fuiste el que lo agrediste a ellos. Así mismo es. Papi, entonces lo dejamos. Dejamos esto para la semana que Está viene. bien. Bueno, Te voy a llamar ahora separado. ya, está bien, dale. Cuídate. Dale, chao. Ahí.